Seguramente se han cansado de ver posteos en internet, memes y quizás videos o cosas por el estilo en redes sociales dando vuelta, en donde se afirma que Jesús en definitiva es un plagio. Sí, bien digo, plagio, es una copia de mitos paganos. Bueno, aquí el día de hoy vamos a ver un video de un canal que se llama Culturizate. Encima, lo extraño del canal es que se llama Culturizate, o sea, como que la intención de aquel que creó este espacio es para traer cultura, es para traer formación, para sincronizar las ideas de las personas con los hechos reales, ¿verdad? Ahora, es interesante que bajo ese contexto o visión del canal Culturizate expongan este tipo de caso, en donde afirman que Jesús, o ponen en tela de juicio al menos, de que Jesús haya existido y afirman que los relatos de los evangelios o los que hemos recibido heredados por la iglesia no son otra cosa más que plagios de mitos paganos. Sí, escuchaste bien, plagios de mitos paganos. El día de hoy vamos a estar tratando de proporcionar algún tipo de respuesta al respecto. Vamos a ver el video. Ustedes no me han venido a ver a mí, han venido a ver el video, así que si a ustedes les parece, vamos por el video. Reproducimos el video en 5, 4, 3, 2, 1, va. La historia de Jesucristo es el plagio más grande del mundo. Jesús de Nazaret es la figura central del cristianismo. Hasta la fecha, no existen documentos de su autoría o fuentes documentales de su tiempo que lo mencionen. Bueno, a ver, ya cuando arrancamos de esa forma, o sea, no te están diciendo de que por el hecho de no tener documentos de su autoría o contemporáneos a su vida, no sea un personaje histórico. Pero cuando te deslizan esa jugada así bien como caño de Messi que te quieren tirar, ¿no es cierto? Es porque, bueno, nada, te la dejan ahí picando diciendo, bueno, a ver, si Jesús existiese, en realidad deberíamos haber heredado algún tipo de fuente documental escrita por él, o algún historiador de la época contemporáneo a Jesús tendría que haber escrito acerca de él. Bueno, eso es falaz, No necesariamente todo el mundo que ha existido en el pasado necesita poder dejar documentos escritos, dejar alguna carta o transmitir sus ideas por medio de lo escrito, y menos en el mundo antiguo. Entonces, todas aquellas personas que no dejaron nada escrito quiere decir que no han existido en absoluto. Eso es una terrible locura. Más allá de todo eso, por lo general en el mundo antiguo, esto era muy común. Los maestros no dejaban escritos, sino que transmitían de forma oral sus enseñanzas, y sus discípulos, para que las enseñanzas de sus maestros perduren en el tiempo, tomaban nota y dejaban por escrito aquello que su maestro les había enseñado. Por ende, a la luz de lo que ocurría en el mundo antiguo, de cómo era el proceder en este tipo de casos, evidentemente no vamos a esperar de que Jesús deje algún escrito. Ahora, por otro lado, siempre se dicen, bueno, pero no hay ningún historiador contemporáneo a Jesús que hable acerca de él. Bueno, ¿qué queremos decir con contemporáneo? Porque, a ver, les recuerdo que existen varios documentos que hablan y narran la vida, o al menos parte de la vida, de Jesús de Nazaret, escrito por contemporáneos que han sido testigos presenciales de todos los hechos referentes a su vida, que han caminado con él. Quizás no tengan el título académico de historiador, si es que en el mundo antiguo se podía llegar a conseguir eso. Pero que hay contemporáneos que hablan de Jesús, hay un montón, chicos. Hay un montón. Ahora, que no sea de tu agrado porque supuestamente aquella persona que recopiló la historia de Jesús tiene simpatía con él, bueno, está bien. O sea, eso es una opinión personal y lamentablemente no se puede satisfacer todo tipo de opiniones. Pero no deja de ser una opinión personal. No tenemos que para nada creer de que ese tiene que ser un punto de referencia con el que tengamos que evaluar los hechos históricos concernientes al pasado. ¿Se entiende? Entonces, nada, me parece que ya de por sí cuando hablamos de Jesús estamos elevando la vara tan alto que es imposible que alguien lo pueda cumplir. De hecho, esta vara que están elevando como rigurosidad histórica
no la podría cumplir ningún personaje del mundo antiguo, chicos. Absolutamente nadie. 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 Entonces, un poco de honestidad, ¿no? Sigamos. Todo lo que conocemos de Jesús proviene de los evangelios del Nuevo Testamento, cuyos autores nunca vieron directamente a Jesús. Ok, a ver. No. O sea, no. Primero, todo lo que conocemos acerca de Jesús no proviene de los evangelios. Hay fuentes que son anteriores a los evangelios y que nos describen cuestiones concernientes a la vida de Jesús y referentes a hechos históricos de Jesús. Por dar un ejemplo, cuando Pablo escribe sus epístolas fueron escritas antes de la redacción de cualquiera de los evangelios con los que contamos en el Nuevo Testamento. Entonces, no es cierto que nuestra única fuente de conocimiento histórico de Jesús sean los evangelios, que son nuestras mejores fuentes, sin lugar a dudas, pero no son las únicas. Hay un montón de escritos que nos hacen referencias, nos dan referencias a detalles de la vida, de los hechos concernientes a la vida de Jesús, y son anteriores a los evangelios. Sin mencionar de que hay textos fuera de la Biblia que también nos hacen mención sobre la vida de Jesús y que llamativamente para todo aquel que sea un conspiranoico, llamativamente estos textos que no han sido escritos por cristianos, por dar un ejemplo, Josefo y Tácito, concuerdan con lo que los evangelios dicen, concuerdan. ¿No parece descabellado llegar a pensar de que alguien que no tiene ningún tipo de afinidad con el cristianismo cuente una historia sobre Jesús que concuerde con los principales documentos que tenemos referente a su vida? Entonces, son nuestras principales fuentes, sin lugar a dudas, pero no son las únicas, ¿está bien? Todo lo que conocemos de Jesús viene del Nuevo Testamento, cuyos autores no conocieron nunca a Jesús. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Contame cómo lo sabes. Porque yo tengo suficientes razones para creer que, por dar un ejemplo, Mateo, el recaudador de impuestos llamado Leví, fue el que escribió el Evangelio según Mateo. Y muchos del otro lado me podrán decir, no, pero pará, a ver, vos comprás la Biblia en cualquier local hoy por hoy, te aparece el Evangelio según Mateo, pero ese título no aparecía al principio. Los documentos así eran escritos de forma anónima. Sí, es cierto, eran escritos de forma anónima, pero ¿y eso qué quiere decir? Tenemos suficientes razones para creer de que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los autores de los evangelios. Mateo caminó con Jesús. Juan, el discípulo amado. Marcos escuchó todo y copió todo según la boca de Pedro, quien era el principal de los discípulos. Y el único que quizás podemos llegar a discutir un poco más e hilar fino es en el caso de Lucas, porque parece ser su principal fuente Pablo, pero quien tuvo una relación directa con aquellos que sí caminaron con Jesús. Por ende, esto de decir de que los autores no conocieron a Jesús, está todo bien, pero no. No, así no funciona. No funciona así. Hay múltiples documentos del mundo antiguo que también fueron escritos de forma anónima. ¿O acaso no sabías que, por dar un ejemplo, el historiador Tácito, ¿lo ubicás a Tácito? No es cristiano. Historiador romano Tácito, también sus obras eran anónimas. ¿Y a que no sabes cuáles son aquellas fuentes que nos dicen quién era el autor? A ver. Sí, los cristianos. Los cristianos son aquellos que adjudican a Tácito la autoría de sus obras. ¿Por qué? Porque era muy común en aquel entonces ciertas obras escribirlas de forma anónima. Era la costumbre de aquel entonces. No porque alguien se puso ahí a imaginar al mejor estilo de Harry Potter una historia y dijo, lo voy a escribir anónimo porque no sé, porque yo no sé, para especular que esto que el otro. Y bueno, surgió ahí un documento, se lo empezaron a pasar de mano en mano, ¿no? Y dijeron, che, qué buena onda, a ver si lo empezamos a copiar, pero no tiene un título. ¿Y quién es el autor? Y vamos a inventar un nombre. O sea, no, eso es demasiado fe. Te dice un cristiano, eso es demasiado fe. Eso es un tipo de fe que nosotros los cristianos no tenemos ni vamos a tener nunca. Así que bueno, nada, quería mencionar eso. ¿Sabías que la historia de Jesús es uno de los plagios más grandes de la historia?
Antes de seguir, te recordamos que no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle clic a la campanita para que no te pierdas nuestros increíbles videos todas las semanas. Exacto, exacto. Antes de que sigas, te recomiendo, te pido, te imploro de que te suscribas a mi canal de YouTube, prendas esa campanita que no sé muy bien cómo funciona, le pongas like, des un comentario y no sé, me mandes un beso a la distancia, qué sé yo, hace algo ahí como para que podamos llegar a más gente. Te mando un abrazo enorme y te agradezco de antemano por haber hecho eso. Jesús de Nazaret nació en Belén en el año 5 a.C., hijo de una virgen llamada María y el carpintero José. Vivió su infancia y juventud ayudando a su padre en tareas de carpintería y estudiando las tradiciones judías. Es excelente esto, ¿no? Ayudando a su padre en tareas de carpintería. ¿De dónde sacó eso? No digo que no lo crea, muy probablemente haya sido así. Pero si ya de antemano, ya desde el minuto cero, ponemos en tela de juicio las fuentes que nos hablan acerca de Jesús, si ya de antemano ponemos en tela de juicio todo conocimiento referente a la historia de Jesús, ¿de dónde sacás que él practicaba la carpintería y ayudaba a su padre, probablemente en algún negocio o algo por el estilo? Es como que, no sé, un tanto contradictorio, ¿no? A los 30 años fue bautizado y desde entonces empezó a predicar la llegada del reino de Dios, recorriendo muchos pueblos y enseñando las normas y temas religiosos con la ayuda de sus 12 apóstoles. Alrededor del año 28 después de Cristo, fue capturado y crucificado, para renacer de los muertos al tercer día. No es renacer, es resucitar. Hay personas que tienen problemas con el término. No es renacer. Los cristianos no creemos en reencarnación, en renacer, no. Resucitar, ¿está bien? Volver a la vida con el mismo cuerpo. Esta es la historia que nos cuentan desde pequeños sobre el Hijo de Dios que murió por todos nosotros. Pero la verdad es que al investigar un poco podemos notar cómo la historia se repite en diferentes civilizaciones del mundo. Ok, me encantó esto. Para arrancar, chicos, tengo que ser sincero, me encanta esto. Cuando ya te dicen, pero la verdad, al investigar un poco, o sea, eso demuestra el rigor científico de la persona que está del otro lado componiendo este video. Llevando a cabo este video, la investigación, hay una investigación seria, chicos. O sea, no se rían del otro lado. Hay una investigación seria que, bueno, nosotros como cristianos hay veces de que estamos negados ante lo evidente, ¿no? Y al parecer, esta chica ha buscado en algún lugar que segura, te pongo la firma ahora mismo, que nos van a pasar después las fuentes. Seguramente en algún momento en el video nos pasan las fuentes de los documentos que han utilizado para llegar a las conclusiones a las que han llegado. ¿Está bien? Pero, bueno, nada, muestra de que hay que investigar y eso está muy bueno y lo celebro porque creo exactamente lo mismo. Hay que investigar y que las evidencias nos lleven hacia donde nos lleven. ¿Está bien? Nos dejamos llevar por las evidencias. Me gusta mucho eso. Civilizaciones que no estaban conectadas entre sí, pero que tienen un mismo Hijo de Dios con características similares. Al leer estas historias nos damos cuenta que hemos vivido una completa mentira. Bueno, chicos, si esto es una completa mentira, ¿qué hago un viernes a la noche, 11:30 de la noche, yo acá? Yo podría, ahora que se terminó la cuarentena, listo, se terminó, me pongo mi ropa de cuando tenía 20 años y bailaba a música ayer en los boliches bailando brasilero, listo, se terminó. O sea, esto es una mentira, dijo Pablo, comamos y bebamos, total mañana moriremos, ¿no? A ver, después de este video probablemente no vuelva a hacer nada referente a Rincón Apologético porque, bueno, nada, no tiene sentido seguir haciendo lo que estoy haciendo y me voy de juerga por ahí, es la verdad, chicos. Pero, ¿quién nos mintió? A lo largo de la historia, la Iglesia ha ocultado muchas cosas y ha mentido con el objetivo de cuidar sus intereses. Tomá, la Iglesia mintió con el objetivo de cuidar sus intereses. Me gustaría saber, que probablemente en algún momento del video nos lo va a decir, esta chica nos lo va a revelar, pero me gustaría saber aquellos cristianos del siglo XXI que formaban parte de una iglesia primitiva, arcaica, no existían quizás los niveles jerárquicos o la institución en sí de manera formal y eso, pero existía tal cosa como la iglesia cristiana. O sea, los cristianos existieron en el siglo I, ¿está bien? Esto no es algo que solamente afirmen los cristianos, sino que también afirmaban los no cristianos, afirmaban los romanos, afirmaban los judíos. Ahora, ¿cuáles son los intereses que los cristianos del siglo I cuidaban escondiendo la verdad? Para el siglo I, ¿cuáles eran aquellos intereses que los cristianos no querían que los demás se enterasen
porque en definitiva eso los iba a perjudicar. Me encantaría saber eso, ¿no es cierto? Porque después de 20 siglos, o sea, y 2000 años de historia, es muy fácil construir historias ficticias. Es muy fácil la conspiración y todas esas cosas, pero vayamos al siglo I, aquellos contemporáneos a Jesús, aquellos que murieron predicando que Jesús había resucitado a los muertos sin retractarse, que era aquello que querían cuidar y no querían dar a conocer. Me gustaría saber, seguramente en algún momento del video nos lo va a revelar. Desde chicos nos enseñan los mandamientos, los sacramentos y las costumbres religiosas, además de la existencia de Jesucristo. Hemos leído la Biblia y hemos creído en ciertas cosas que nos han sido transmitidas en la iglesia, en películas o por nuestros propios padres. Pero realmente, ¿cuál es la verdad de todo esto? ¿Cuál es la verdad? Decime cuál es la verdad. Y yo te lo aseguro, te pongo la firma. Al final del video te pasa las fuentes. Esta chica, porque tiene un espíritu científico, habló de investigar, habló de la verdad. Entonces, bajo ese rigor científico que caracteriza a esta chica locutora, seguramente al final del video nos van a poner las fuentes. Te lo aseguro, te lo firmo desde ahora. Jesús existe. En el pasado, el hombre primitivo asociaba los fenómenos naturales a fuerzas sobrenaturales y seguían al sol y las estrellas. Catalogaban a grupos celestiales, los cuales hoy conocemos como constelaciones, y los personificaban como mitos elaborados. Por ejemplo, el sol, con sus cualidades de dar y cuidar la vida, fue personificado como el sol de Dios. Este es Horus, uno de los dioses egipcios. Horus. Con ustedes, señoras y señores, el famoso... ¿Vieron de que, a ver, hay películas que siempre están esos cameos, ¿no? Antes de la muerte de Tony Stark, en el universo cinematográfico de Marvel, te aparecía Tony o Iron Man, te aparecía en cada película, hacía un cameo, algo, y toda la gente, ¡oh, es el momento de Tony, es el momento! Cada video conspiranoico de Jesús, en algún momento te va a aparecer Horus, ¿se entiende? Es el cameo, es el Stan Lee del historicismo patético de Internet. Es el Stan Lee del historicismo patético de Internet. Horus, te aparece Horus. O, ¿se acuerdan aquellos que son más viejos de mi edad? Cuando vos metías ahí un uppercut, ¿no? En el Mortal Kombat, te aparecía ese bichito del costado que decía... Decía algo así, ¿te acordás? Bueno, Horus es como que todo el tiempo aparece y vos estás esperando el momento de Horus, ¿no? Bien, vamos a ver Horus, ¿qué onda? Egipcios más antiguos y a su vez el poderoso dios celeste del Egipto, siendo tan antiguo que era reconocido en la época predinástica. Horus, siendo el sol y la luz, tenía un enemigo conocido como Set, que es la personificación de la oscuridad y la noche. Tomá. Y se pensaba que cada mañana Horus le ganaba la batalla a Set, mientras que en el atardecer Set mandaba a Horus al bajo mundo. Horus nació un 25 de diciembre. Es nacido de una madre virgen. Su nacimiento fue acompañado con una estrella en el este, la cual ayudó a 3 reyes a ubicar y a adorar al nuevo Salvador recién nacido. A los 12 años era un niño prodigio maestro. Tenía 12 discípulos que viajaban con él realizando milagros, como curar a enfermos y caminar por el agua. Además, le decían de varias maneras, como... A ver, para. Vamos a volver acá. Y nos vamos a quedar con estos puntos que están afirmando acerca de Horus. Recuerden, ustedes que están del otro lado, a ver, yo voy a tratar de proveer algún tipo de respuesta. De hecho, he hecho la tarea. Este video yo lo he visto antes, como les comentaba. He hecho la tarea y yo digo, che, no vaya a ser cosa que me estoy comiendo un plagio. Estoy contando historias fundamentadas en un plagio. Capaz que yo creo que todo ese argumento que elaboramos acerca de la resurrección de Jesús lo podríamos bien utilizar para la resurrección de Horus. No sé, medio como que me agarró un ataque de pánico minutos antes de este live y digo, bueno, me voy a poner a investigar. Y en base a lo que acaba de afirmar esta señorita, que obviamente al final del video seguramente va a presentar fuentes, me gustaría decir lo siguiente. Primero, con respecto al nacimiento del 25 de diciembre, a ver, con respecto a Horus, hablando específicamente de Horus, hay distintos relatos. ¿Qué quiere decir que hay distintos relatos? Que hay distintas historias con respecto a cuándo es que ha nacido y la forma en la que ha nacido.
A ver, chicos, cuando hablamos de estas religiones míticas antiguas, no es que había una institución tal como la iglesia que cuidaba a través de sus jerarquías la transmisión de la misma historia y las mismas creencias. Esa seriedad y rigurosidad no era característica de este tipo de creencias. Por ende, algunos contaban una historia por aquí, otros contaban una historia por allá, y cuando vos juntás las historias te das cuenta que son más contradictorias que otra cosa. Entonces, en primer lugar, 25 de diciembre no se puede afirmar tal cosa. ¿Por qué? Porque hay distintos relatos con respecto a Horus, y entre ellos son contradictorios. Por otro lado, cuando hablamos o intentamos hablar históricamente y con rigurosidad histórica sobre Horus, no hay fuentes confiables. No existen tal cosa como fuentes confiables. No lo hay. ¿Está bien? Por eso estoy esperando ansioso cada vez que nos encontramos con un video por el estilo en internet. Espero ansioso al final de los videos la fuente. Che, ¿cuál es la fuente que estás citando? ¿Cuáles son esos documentos antiguos a los que estás haciendo referencia en este video? Te puedo asegurar de que no lo hay y apostamos lo que quieras. ¿Está bien? Por otro lado, dice, nació de una virgen. No sé qué historia de Horus ha visto o si capaz que encontró una referencia en Condorito sobre Horus, pero Horus no nace de una virgen. Sus padres eran Isis y Osiris. Eso lo sabe todo el mundo, chicos. Isis y Osiris eran los padres de Horus. Entonces, no es que nace una virgen, chicos, todo bien. Por otro lado, el tema de la estrella, lo anoté todo acá porque me iba a ir olvidando. El tema de la estrella, no hay evidencia. No hay evidencia. Entonces, ahí cuando alguien hace una afirmación, che, Horus también nació, Horus cuando nació había una estrella que guió a magos del oriente a ir y no sé, ofrecerle adoración o cosas por el estilo. Ok, está bien, acepto lo que decís, o sea, te oigo, pero dale. Mostrame, certificámelo, o sea, de alguna manera justificame que lo que me estás diciendo es realmente lo que ocurrió. Las fuentes de vuelta. Vamos a estar esperando fuentes al final del video, seguramente. Por otro lado, el tema de hizo milagros. A ver, chicos, esto es evidente. Cada vez que se habla de un dios en el mundo antiguo, cada vez que se hace referencia a un dios, se espera que dicho dios haga milagros. Entonces, pensar de que porque una determinada figura mítica tiene historias de milagros, ¿eso es un paralelo de Jesús? No funciona. Porque de hecho, para mostrar la deidad, cualquier personaje mítico del pasado debe hacer milagros. Se espera lo sobrenatural de Dios. Entonces, pensar de que esto es un paralelo de Jesús es, la verdad, muy pero muy poco. Por otro lado, el tema de los 12 discípulos. No tenía Horus 12 discípulos, tenía 4 discípulos. Y si creéis lo contrario, de vuelta, las fuentes, ¿no? Las fuentes. Con respecto ya sea a los títulos cristológicos, al tema de la traición, a la crucifixión, la sepultura y la resurrección, ¿qué es lo que les puedo decir? No hay evidencia. No hay evidencia. No hay absolutamente nada. Nada de nada. Por eso es que cuando ustedes ven un video por el estilo, se van a encontrar con que son un montón de afirmaciones parecidas porque la principal fuente, ¿saben cuál es? Badaboom, ¿se entiende? O sea, esa es la fuente que utilizan. No utilizan otra. Utilizan el melocontounaateo.com. No utilizan fuentes porque tales fuentes no existen. No hay evidencia de estas afirmaciones que está haciendo. Así que este tipo de cosas no se las tienen que tomar en serio. Si no tengo más nada para decir, vamos a continuar. Sí, vamos a continuar. Era un niño prodigio maestro. Tenía 12 discípulos que viajaban con él realizando milagros, como curar a enfermos y caminar por el agua. Además, le decían de varias maneras, como la luz, la verdad, el Hijo de Dios, el buen pastor y... Estos títulos propios de Jesús, de vuelta, o sea, me lo contó mi tía del lejano oeste. No hay fuentes, chicos. muchos más. Después de haber sido traicionado por Typhon, fue crucificado, enterrado por 3 días y luego resucitado. Esta historia de Horus parecía relacionarse con otras culturas y creencias del mundo. ¿Y la fuente? Siendo que otros muchos dioses tienen la misma historia. Por ejemplo, tenemos a Atis, el dios frigio romano, nacido de una madre virgen, nacido un 25 de diciembre, crucificado, enterrado por 3 días y resucitado.
A ver, me quiero quedar acá. Primero, algo que no mencioné en el perfil pasado, en el de Horus, ¿no? La pregunta es, además, entre cristianos sabemos de que no hay certeza histórica con respecto a que el 25 de diciembre haya sido el día de nacimiento de Jesús. No hay tal cosa. Y suponiendo de que hayan algunos que crean de que el 25 de diciembre fue el día exacto del nacimiento de Jesús, la Biblia no lo dice. Y acá lo que se está discutiendo es que los relatos bíblicos, los evangelios, son plagios de otras religiones. Entonces, si la Biblia no dice que Jesús haya nacido un 25 de diciembre, ¿por qué el punto de comparación? ¿Por qué la referencia? ¿Por qué creer que si una determinada entidad nació el 25 de diciembre, ¿por qué creemos que es un paralelo? ¿Cuál es la razón? Si a Jesús no se le adjudica esa fecha de nacimiento. Pero bueno, a ver, con respecto a Atis, también señalé un par de cosas, ¿no? A ver, voy a volver un instante el video atrás para saber, a ver, qué es lo que se afirma. Un segundo nada más. A ver, Atis, vamos. Romano, nacido de una madre virgen, nacido un 25 de diciembre, crucificado, enterrado por 3 días y resucitado. Ok, bien, hasta ahí nada más. A ver, primero, nacido de una madre virgen. Bueno, esa no es la historia que nosotros tenemos, ¿no? En realidad, Atis fue hija de Zeus. Hijo. Bueno, con esto del género hoy por hoy ya. Hijo de Zeus. Y hay múltiples relatos que cuentan de forma distinta cómo es que se concibió. Pero no era virgen la madre. ¿Está bien? Segundo, el tema del 25 de diciembre, no hay evidencia al respecto. No hay evidencia ni para Jesús, específicamente, podemos sacar conjeturas. Por eso digo, capaz que hay alguien del otro lado que cree que nació un 25 de diciembre y puede llegar a sacar conjeturas respecto a fuentes antiguas que creían que de repente, no sé, el día del nacimiento era el mismo día en el que había sido concebido y cosas por el estilo, que para el siglo II aproximadamente ese tipo de creencia estaba en boga. Y se puede elaborar un argumento por esa línea. Pero no hay un registro en la Biblia, que es lo que se está discutiendo, el tema de los evangelios como documentos históricos. No hay un registro en la Biblia que diga nació el 25 de diciembre. Por ende, no hay evidencia ni para un lado ni para el otro. Entonces, ¿por qué estamos discutiendo el 25 de diciembre? No lo entiendo. Fue crucificado, enterrado y resucitó. Bueno, dos cosas. La primera, no hay evidencia al respecto. La segunda, con respecto a ello, hay múltiples fuentes que son contradictorias entre sí cuando hablamos de Atis. Entonces, si tenemos fuentes que se contradicen entre sí, no que tienen diferencias, ¿está bien? Porque hay veces que nos cuesta un poco de trabajo poder identificar qué es una diferencia en un relato y qué es una contradicción. Una contradicción es algo que anula por el relato en sí, anula dichas posibilidades. Los relatos de Atis son contradictorios. Y ni siquiera mencionan crucifixión, muerte y resurrección. Entonces, nada. Es también construir un castillo de arena en donde... no sé dónde. Krishna, diosa de la India. Nacida de una madre virgen, nacida con una estrella al este. Realizaba los milagros con sus discípulos. Después de su muerte, resucitó. Ok, a ver, vamos a un segundito para atrás. Ahí está. Nacida de una madre virgen, nació con una estrella al este, realizaba milagros con sus discípulos, después de su muerte resucitó. Con respecto a Krishna, primero, lo de la estrella, no hay evidencia alguna, de vuelta. A ver, aquel que hace la afirmación tiene que hacerse cargo de la carga de la prueba, valga la redundancia. Yo lo que digo es, no hay evidencia al respecto. Si vos decís... Esto de la estrella al este, presentame evidencia, presentame fuente. Si no la tenés, entonces, nada más. Lo de la estrella es así, madre virgen. En realidad no fue virgen, chicos, porque previo al nacimiento de Krishna, la madre de Krishna supuestamente tuvo 7 hijos. Entonces contámela cómo la madre de Krishna puede ser virgen
si previamente tuvo 7 hijos? No se puede, chicos. Milagros. Bueno, el tema de los milagros y los discípulos, vuelvo a repetir, cada vez que hay una referencia de mito, historia, de algún personaje que sea un semidios o una especie de deidad encarnada y demás, es evidente que en la historia van a haber descripciones milagrosas y discípulos y cosas por el estilo. Por ende, ese punto no es importante a la hora de hablar de paralelismos o plagios. Es lo que se esperaría de cualquier dios. Si vos en el mundo antiguo ibas a contar la historia de un dios encarnado o algo por el estilo, pero no hace milagro, ¿qué tipo de dios me estás vendiendo? O sea, los dioses hacen milagros, ¿se entiende? Entonces, no es un paralelo eso. Por otro lado, bueno, sin mencionar, murió y resucitó de vuelta. La evidencia, ¿dónde está? No hay evidencia, no existe tal cosa como evidencia para ello. Así que, bueno, nada, F por Krishna. Resucitó. Mitra de Persia, nacida de una madre virgen, nacida un 25 de diciembre, Che, ¿cómo la tienen con el 25 de diciembre, no? O sea, ¿qué onda? ¿Y se alinean los planetas? realizaba milagros, enterrada por 3 días y resucitada. Ok, bien. A ver, Mitra. ¿Qué es lo que pasa con Mitra? Siempre Mitra es otro de los easter eggs que aparecen en cada video de Jesús, ¿no? Bueno, primero, a ver, nacido de una madre virgen. Error. No, o sea, los principales historiadores que estudian el mitraísmo afirman que el mito de Mitra contaba que había nacido de una roca. Mitra nació de una roca. A menos que quieras probar la virginidad de una roca, va a estar un tanto difícil, ¿no? Por otro lado, el tema del 25 de diciembre, porque dicen, bueno, nació en el solsticio de invierno. Bueno, pero el solsticio de invierno no necesariamente era un día, ¿se entiende? Se celebraba durante varios días. Entonces, costaría mucho identificar o tener o pretender tener un registro histórico que diga específicamente nació el 25 de diciembre, sin mencionar de que no hay evidencia alguna de que Mitra haya nacido el 25 de diciembre. El tema de los milagros ya lo he repetido en varias ocasiones. Era obvio que si hay algún tipo de deidad caminando entre nosotros, los que crearon dicho mito iban a atribuirle historias milagrosas. Eso sin lugar a dudas. Enterrada por 3 días y resucitada. ¿A dónde está la evidencia? No existe, chicos. No existe tal evidencia. No existe tal fuente, tal documento. ¿Se entiende? No existe. Solamente alguien que me lo contó por ahí. No es suficiente a rigor histórico el alguien me lo contó por ahí. ¿Se entiende? Lo vi en un video de Hola, soy Germán. No es suficiente, chicos. O sea, le tengo un gran cariño a Germán, pero no es suficiente. No es una buena fuente histórica. Hola, soy Germán. Por otro lado, hay 3 versiones contradictorias y ninguna parecida a la vida de Jesús con respecto a Mitra. Y todo aquello que se refiere a la liturgia y las creencias que giran en torno a Mitra, recién pueden encontrarse a partir de mediados del siglo II. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que si alguien robó a alguien, no fue el cristianismo al mitraísmo, fue el mitraísmo al cristianismo. Porque las primeras fuentes del mitraísmo que parecen indicar ciertas similitudes en las historias referentes a Jesús aparecen luego de mediados del siglo II. ¿Esto qué quiere decir? Que hubieron personas que, dado el avance del cristianismo y cómo el cristianismo estaba dejando vacíos los templos mistéricos, empezaron a copiar historias de aquel nazareno que tanta revolución estaba causando y se la empezaron a adjudicar a Mitra. Si vos me encontrás historias de Mitra similares a las de Jesús antes del surgimiento del cristianismo, me rindo, digo, me dedico a otra cosa, de vuelta me pongo la muda de ropa que utilizaba cuando bailaban los boliches y vuelvo a bailar onda, olea, onda. Pero no,
No lo vas a encontrar. Seguimos. El hecho es que hay numerosos salvadores en diferentes periodos en todo el mundo que concuerdan con las mismas características. Pero la pregunta es, ¿por qué tantas similitudes? ¿Por qué un 25 de diciembre? ¿Por qué 12 discípulos? Para saberlo, examinemos al más reciente de los Mesías solares. Jesucristo. Nació un 25 de diciembre en Belén. ¿Cómo sabes? ¿Cómo lo sabes? Ni entre los cristianos podemos estar completamente seguros de que esa fue la fecha de nacimiento de Jesús. Me gustaría saber cómo lo sabe. Con una estrella en el este, la cual 3 reyes siguieron para ubicar y adorar a su nuevo Salvador. ¿Cómo sabes que eran 3 reyes? ¿Me lo contás? ¿A dónde dice que eran 3 reyes? Por favor, o sea, soy cristiano y no conozco estas fuentes a las que la chica está apelando. Que me cuente cómo sabe que son 3 reyes. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Fue maestro a los 12 años. Fue bautizado por Juan el Bautista. Tenía 12 discípulos que viajaban con él y hacían milagros como curar enfermos y caminar sobre el agua. ¿Y qué querés decir con eso? Después de ser traicionado por Judas, ir crucificado, enterrado por 3 días, resucitó. ¿No te pone a pensar que la historia de Jesús pudiera ser solo una repetición de estas? ¿Es Jesús un mito? A ver. Este es el momento en donde la persona que hace el video se está pegando un tiro en el pie. Fíjate qué interesante que es esto. Presta atención. Este video se trata en que Jesús es un plagio de otras religiones, de los héroes de otras religiones, de los semidioses o llamale como se llamen, de otras religiones. Es un plagio. Por ende, si es un plagio, necesariamente tiene que haber una conexión, ¿no? O sea, tiene que haber una conexión que a mí me permita, mirá qué historia piola la de Mitra. Qué bueno sería que esa historia que se cuenta de Mitra, yo la pueda traer a esta región, a Galilea, y contar lo mismo. Y capaz que gane un par de adeptos, no sé, me imagino, pienso. Pero si hay un plagio, si vos estás acusando que una historia plagió a otra, necesariamente tiene que haber un punto de encuentro, una conexión. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Me gustaría que por un instante vayamos nuevamente al inicio del video y que podamos escuchar las palabras de esta jovencita que parece que no se dio cuenta, pero que en 4 minutos se pegó un tiro en el pie. Civilizaciones que no estaban conectadas entre sí, pero... ¿Te diste cuenta? ¿Lo captaste? ¿Captaste la onda? ¿Entendiste el punto? Acusás de plagio. Para que haya plagio, tiene que haber una conexión, pero acaba de decir que eran civilizaciones que no estaban conectadas entre sí. Entonces, si no había conexión entre sí, la pregunta es, ¿cómo es que ocurrió un plagio? ¿Cómo ocurrió el plagio? No lo sé. Por otro lado, me acabo de dar cuenta al comenzar nuevamente el video, me he dado cuenta de que no he comentado algo que me gustaría mencionar así al pasar, porque acaba de hacer una afirmación que es muy difícil, pero muy difícil de sostener. Mirá, arranquemos nuevamente. La historia de Jesucristo es el plagio más grande del mundo. Jesús de Nazaret es la figura central del cristianismo. Hasta la fecha, no existen documentos de su autoría o fuentes documentales de su tiempo que lo mencionen. Todo lo que conocemos de Jesús proviene de los evangelios del Nuevo Testamento, cuyos autores nunca vieron directamente a Jesús. ¿No te pone a pensar que la historia de Jesús pudiera ser solo una repetición de estas? ¿Es Jesús un mito? ¿Es Jesús solo una copia de los dioses paganos de otras antiguas religiones? Todas estas coincidencias en las historias tienen una explicación y es astrológica. Listo, o sea, ya está. Todo se soluciona a través de la astrología, muchachos. Todo se soluciona a través de los astros. O sea, ¿para qué vas a hacer una carrera histórica si lo solucionás mirando al cielo y viendo la conexión que hay entre las estrellas según la época del año? Listo, así se solucionan las cosas. La estrella más brillante de la noche,
que el 24 de diciembre se alinea con las 3 estrellas más brillantes del cinturón de Orión. Estas 3 estrellas se llaman hoy como se llamaban en la antigüedad, los 3 reyes. Por lo que veo, esta chica debería dedicarse a la astronomía antes de hacer videos de historia, ¿no? Capaz que en la astronomía es genia y nos estamos perdiendo de una capacidad que pueda a nosotros como seres humanos permitirnos un nuevo tipo de conocimiento sobre el universo y demás. Capaz que nos estamos prohibiendo de ello. Esta chica cree de que al hacer videos la está rompiendo, pero capaz que lo suyo es la astronomía. O sea, habla de las estrellas, habla de los astros, no sé, habla de cómo se alinean los planetas, pero no hagas un video de historia cuando no sabes absolutamente nada de historia. Todas apuntan al lugar de donde sale el sol el 25 de diciembre. Por esto es que los 3 reyes siguen a la estrella del este para ubicar la salida del sol, el nacimiento del sol. La Virgen María es una constelación de Virgo, también conocida como la Virgen. Virgo en latín significa virgen. Virgo también es referido como la casa del pan. Es extraño, ¿no? Esto, porque, o sea, el término virgen no viene del latín en la tradición cristiana. El latín se incorpora en la liturgia y tradición cristiana cuando el cristianismo ya es cristianismo desde hace varios siglos. O sea, el cristianismo proviene de una cultura y tradición hebrea. ¿Está bien? Y que luego incorpora el griego por la causa evangelística. Pero el latín viene mucho después. Entonces, creer que la idea de virgen es por una simple transliteración con el latín se incorpora varios siglos después en todo lo que se refiere a la liturgia, las copias de los manuscritos del Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Y la representación de Virgo es una virgen sosteniendo un puñado de trigo, lo que representa al 2 de septiembre como la fecha de la cosecha. ¿Al 2 de septiembre dijo? Ahí dice 2 de diciembre. Belén, de hecho, se traduce literalmente como casa de pan. Belén es entonces una referencia a la constelación de Virgo, un lugar en el cielo, no en la tierra. Hay otro fenómeno muy interesante que ocurre el 25 de diciembre. Desde el solsticio de verano al solsticio de invierno, los días se hacen más cortos y fríos. Desde la perspectiva del hemisferio norte, el sol parece moverse hacia el sur, haciéndose más pequeños y escasos el acortamiento de los días y la caducidad de las plantaciones. Cuando se acercaba el solsticio de invierno, simboliza el proceso de la muerte para los antiguos, es decir, era la muerte del sol. Hacia el 22 de diciembre, la desaparición del sol era un hecho. Habiéndose movido hacia el sur continuamente durante 6 meses, llega a su punto más bajo en el cielo. Aquí algo curioso sucede. El sol deja de moverse hacia el sur al menos durante esta pausa de 3 días, 22, 23 y 24 de diciembre. El sol permanece cerca de la constelación Cruz del Sur y después de ese tiempo, el 25 de diciembre, el sol se mueve a un lado hacia el norte. Esta chica se debería dedicar a la astronomía, sinceramente le apasiona. Anunciando días más largos, más tibios y la primavera. Entonces, de ahí se dijo que el sol murió en la cruz y estuvo muerto por 3 días. De ahí se dijo que el sol murió en la cruz y estuvo muerto 3 días. Siempre se me cruza y me viene a la mente la carita de Bart Ehrman diciéndole a un conjunto de ateos, esa idea de que Jesús no existió y es un mito y demás, hace que queden como idiotas, hacen que queden como tontos. O sea, está todo bien si ustedes no quieren creer, pero de ahí a afirmar de que Jesús es un mito y que nunca existió, los hace quedar como tontos. No lo digo yo, lo dice un profesor de historia, profesor universitario de historia, Bart Ehrman, ateo, agnóstico, está ahí como que volcándose más al ateísmo, ¿no? Y le dice a los ateos, chicos, dejen de inventar este tipo de cosas, vayan por otro lado. Si quieren refutar el caso de la resurrección y el surgimiento del cristianismo, vayan por otro lado, que sea un poco más viable, háganla más difícil, o sea, elaboren un poco más. No se queden simplemente con lo que ven, no sé, en el canal del Rubio, ¿se entiende? Vayan un poco más, que su principal fuente no sea Dallas Review. Tómense un rato para leer, hacer un diplomado en 3 meses de algo, por lo menos. Ni siquiera te digo, hacer una carrera de licenciatura en algo, ¿no? Hacete un diplomado de 3 semanas en algo y lee
15 páginas del ABC de la historia, por lo menos. Por lo menos, o sea, esto no lo digo yo, lo dice Bart Ehrman. Todo el agregado último, obviamente lo dije yo, pero lo que dice Bart Ehrman es, chicos, no vayan por ese camino. O sea, la historia esta de que Jesús no existió los hace quedar como tontos en los ámbitos académicos. A ver, moraleja de la historia, amigos, que su principal fuente no sea Dallas Review. Apunten un poco más. Por esto es que Jesús y otros dioses solares comparten la crucifixión, la muerte de 3 días y el concepto de resurrección. Es por eso, sí, es por eso. Periodo de transición del Sol antes de cambiar su dirección al hemisferio norte, trayendo la primavera y por consiguiente la salvación. Este tema no es algo nuevo. Desde hace milenios perturbamos las interacciones a nuestra conveniencia y moldeamos los hechos para que encajen con la percepción que poseemos. Me encanta esta última definición que acaba de hacer. Acaba de tirar una perla. Acaba de tirar una pepita de oro que muchos que están del otro lado quizás despistados, no siendo conscientes de las palabras que acaba de arrojarnos esta erudita del internet, quizás quedaron así diciendo, pero ¿qué es lo que estás diciendo? Yo me tomé el atrevimiento, obviamente este video, como lo dije al principio, lo vi antes, y cito textualmente las últimas palabras de esta chica. Y dijo lo siguiente, esta erudita del Jesús histórico. Dice, moldeamos los hechos para que encajen con la percepción que tenemos. Si en estos 7 minutos de video dijiste algo en donde estamos completamente de acuerdo, porque creo que este video es una fiel representación de esta idea que estás defendiendo, es justamente por este último punto. Me acabo de llevar la perla del gran precio de este video. Moldeamos los hechos para que encajen con la percepción que tenemos. Exacto. Eso mismo es lo que acabas de hacer, amiga. Amiga, de culturizarte. Culturizate, amiga. Eso es lo que acabas de hacer. Moldeás los hechos para que todo encaje según la perspectiva que vos ya has adoptado previamente. Eso es lo que hiciste. Eso es a lo que caíste. Mejor yo no lo podría haber definido. Es el caso de las religiones y los mitos que han nacido a lo largo de la historia. Una mezcla de fábulas fantásticas que pasaron por generaciones, cambiando datos y adaptándolos para crear una nueva identidad. Por ese motivo, podemos encontrar similitudes entre la vida de Jesucristo y otros entes míticos, aportando mayor prueba a la teoría de que el personaje no es más que una invención de un colectivo de personas de una época determinada. Es increíble que aún creamos en cuentos falsos. Para. Esta última perla no la puedo dejar pasar y no la había notado. Es increíble que aún... dice, la voy a citar textualmente, es increíble que aún creamos este tipo de cuentos falsos. Toda esta astrología que acaba de hacer, astronomía, historia, conexiones entre mitos, esto que el otro me lo contó Dallas Review y demás, claro, eso es rigurosidad histórica y nosotros creer, al menos en la existencia del Jesús histórico, es una estupidez, una tontería y es para que se rían de nosotros, ¿no? De verdad, chicos, de verdad, ahora hablando en serio, no sé cómo todavía la gente puede creer en esto. Este video tiene, si yo no me equivoco, casi 100.000 reproducciones. Si yo no me equivoco, casi 100.000 reproducciones. Un montón de gente festejándole. ¿Cómo puede ser que este tipo de ideas se popularicen de la forma en la que se popularizan y se crean que son los nuevos revolucionarios de las áreas intelectuales, los nuevos eruditos que van a destruir todo tipo de idea mítica y fantasiosa que acarreamos todavía del mundo antiguo, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? No lo entiendo. El adoctrinamiento comienza desde que somos niños para tenernos bajo control. El adoctrinamiento comienza desde que somos niños para tenernos bajo control. ¿Quién está adoctrinado acá? ¿Quién está adoctrinado? ¿Quién tiene la mente adoctrinada acá? Ok, vuelvo a repetir. A ver, quedan los últimos 22 segundos. Seguramente va a poner al final del video una lista de fuentes
a las que ha apelado para hacer todo este tipo de análisis, conclusiones y demás, ¿no? Seguramente. Usando un mito destruido desde hace miles de años y nos encerramos en una historia falsa. ¿Y tú qué crees? Yo creo que deberías culturizarte, amiga de Culturizate. Gracias por quedarte hasta el final de nuestro video. Si no te has suscrito, puedes hacerlo y activar la campanita para que no te pierdas ni uno solo de nuestros videos. Tampoco te puedes perder estos nuevos videos que publicamos en nuestro canal. Hasta la próxima. A ver, ¿qué puedo decir al respecto? Uno, que me quedé esperando las fuentes. Es habitual que esto pase. Recuerdo mi primer debate, y no les quiero robar ya mucho tiempo. Recuerdo mi primer debate con un historiador argentino, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero le quedó el sobrenombre del Resurrecto, ¿no? Y recuerdo que en un momento en nuestro debate el tipo empieza a tirar esta misma idea del plagio de mitos paganos y cosas por el estilo, ¿no? Las religiones mistéricas y demás. Y recuerdo que para aquel entonces yo era un novato, un paparulo de las redes y todo lo que tiene que ver con estos temas, ¿no? Si aún lo soy, imagínate hace un par de años atrás. Y recuerdo que en ese momento se me prendió la chispa y le digo, a ver, dale, en vivo, dale, mostrame, ¿cuáles son las fuentes? Dale, pasame las fuentes. Hasta el día de hoy, por parte de ese historiador, estoy esperando las fuentes. Hasta el día de hoy, ¿saben qué? ¿Saben cuáles fueron las fuentes que me citó en aquel entonces? Me citó el libro de un autor que había escrito en el año 1900 no sé cuánto. ¿Eso es una fuente? ¿De verdad, historiador, vos, que te recibiste en la universidad, en esta disciplina, vas a utilizar una obra escrita por otro autor hace probablemente menos de 50 años como fuente de historia del mundo antiguo? ¿Es en serio? ¿A qué llamamos fuente? No puede ser que personas versadas en la historia ni siquiera sepan de qué hablamos cuando hablamos de fuentes. No puede ser. Y eso es lo que muchas veces baja, ¿no? ¿Pero por qué? Por el afán que se tiene de ir en contra de la religión. Y por lo general estas personas que hacen este tipo de cosas son personas que, no digo que no, han sufrido quizás en el pasado ciertos problemas, quizás vinculados a la religión, malas experiencias y cosas por el estilo que muy probablemente, y no digo porque los esté victimizando, pero muy probablemente hayan salido dolidos, lastimados y demás. Y ante ese suceso, a medida que van creciendo, van adoptando una postura bastante de rebelarse contra el sistema, de tratar de vengarse de alguna manera con aquello que supuestamente los perjudicó y demás, y terminan elaborando este tipo de videos que cuando vos le prestás atención por un par de segundos simplemente te das cuenta de que es pura sanata, puro verso, pura zaraza. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Más allá de las bromas que podemos llegar a hacer, reírnos juntos y demás, simplemente para que podamos pasar mejor el tiempo, llenemos y minemos las redes sociales con contenido posta, con opinión por parte del cristianismo. Minemos las redes sociales con contenido, con fuentes, con rigurosidad. Minémoslo, llenemos. Hoy por hoy no te cuesta absolutamente nada, solamente tenés que tener un dispositivo parecido a este, para simplemente compartir un video, para elaborar vos una opinión, un escrito, pegando una imagen y demás. Llenemos las redes de información precisa para traer claridad, porque ¿saben lo que pasa? Es que los pibitos hoy, 13, 14, 15 años, lo que están consumiendo son videos como este, videos como el de esta chica. Y dicen, mirá, mi papá y mi mamá la verdad es que estuvieron equivocados y cuando me obligaban a ir a la iglesia la verdad que lo único que estaban haciendo era perjudicarme porque todas esas historias no existen y cosas por el estilo. A esos pibes apuntan. Minemos las redes sociales de contenido posta, cristiano posta. ¿Está bien? Ese es el consejo que le dejo. Y a la chica de Culturizate le pido por favor de que haga honor a su nombre, al nombre que le ha dado a este canal y que se siente a leer un libro de historia para no pasar vergüenza en temas que no conoce. O capaz que tendría que abrir un espacio de astronomía y le iría muy bien y probablemente aprenderíamos mucho de ella, porque al parecer le gusta mucho el tema de la astronomía. Amigos, que Dios los rebendiga. Mi nombre fue Santiago Alarcón y será hasta la próxima. Chau, chau.